cuidado del medio ambiente. Entonces, en esta clase vamos a ver los efectos que esperamos en el medio ambiente. Bien, vamos a ver algunos problemas que producen los medios de transporte en el medio ambiente, ¿no? A ver, vamos a ver este párrafo. A ver, vamos a pedir que a ver quién lo va a ver. Medio. A ver, Ariel, Carlín, ¿puedes leerlo, por favor? Está bien, Inge. Los vehículos de carretera son responsables de la mayor parte de la contaminación del aire. Las soluciones tecnológicas se encuentran en desarrollo, pero la más directa es una reducción de uso del vehículo de motor. Estos vehículos contribuyen también al ruido, a la vibración y algunas veces a la contaminación visual. Bien. Entonces, una forma de contaminación, jóvenes, es el ruido, ¿ya? Imagínense, ¿no? La gente que vive ahí sobre la Blanco Galindo o sobre una avenida principal, constantemente está escuchando el ruido de movilidades. Las mismas movilidades, al ir rodando sobre el asfalto, generan ruido, bocinazos, frenadas, cosas así generan bastante ruido, y peor si es de noche. Entonces hay gente que está ya acostumbrada al ruido de las movilidades. Me acuerdo que cuando dábamos clases ahí en el bloque de Punata, en las aulas que dan a la doble vía de la avenida Siles, teníamos que cerrar las ventanas para poder pasar clases, porque el ruido de la avenida Siles, que ni siquiera es una calle así como la Blanco Galindo, o la Capitán Ustaris, o la América, o la avenida Siles, en fin, ni siquiera es una calle tan transitada, pero generaba tanto ruido que no era posible ni siquiera escucharlo. Así que teníamos que cerrar la ventana, y eso que estábamos en el tercer o cuarto piso. Igual el ruido afectaba bastante y era un problema. Entonces, si se va a hacer algo, una solución, hay que tener en cuenta si es que la construcción de esta solución, qué efectos va a tener en el medio ambiente. Va a generar mucho ruido. ¿Qué tal si hay un hospital que está en plena avenida o una escuela? Entonces se tienen que considerar esas opciones, ¿sí? Entonces el ruido siempre es un problema. No solamente la contaminación del smog que producen las movilidades, sino el ruido es importante. Ahora, ¿cómo contaminan los aviones? A ver, léelo, Miguel Fuentes, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Miguel? Vaya, che. Y has puesto presente todavía. A ver, léelo, María Iris, por favor. ¿Está bien, Inge? ¿Me escucha? Sí, sí, adelante, por favor. Los aviones son una fuente de contaminación acústica y del aire, sobre todo en el despegue y el aterrizaje. Los efectos de los aviones supersónicos que vuelan a gran altura en la capa protectora de ozono que rodea a la Tierra no se han determinado en su totalidad, pero el peligro potencial ha dado lugar a una viva discusión. El ruido, un efecto contaminador importante de los aviones a reacción.
es más fuerte dentro de confines del aeropuerto, pero afecta también a las áreas que distan varias millas de las pistas. Bien, entonces, ¿cómo contaminan los aviones? De forma acústica y en el aire. Es el ruido, el ruido. En física 2, seguramente ustedes han llevado lo que es el efecto Doppler. ¿Sí? ¿Han visto lo que es el efecto Doppler? No, Les voy a poner un ejemplo para que vean qué es el efecto Doppler. Hay gente, por ejemplo, que maneja moto, que no tiene silenciador. Y cuando pasa ahí por la calle, suena horrible, ¿no? Un sonido fuerte. Entonces, el punto donde se emite el sonido no es tan fuerte como el punto donde están los receptores, los observadores. Por ejemplo, ustedes están parados a una cuadra y pasa una moto de esas que hace mucho sonido, que hay gente que le gusta manejar así sin escape, porque la persona que está manejando no siente tanto la molestia del ruido porque es el punto del foco donde se emite el ruido. Entonces el efecto Doppler hace de que ese ruido que a medida que va viajando empiece a amplificarse. Y los observadores que se encuentran a una cuadra o menos empiezan a sentir el horrible ruido, ¿no? De ese motor. Pero mientras el que origina el ruido no siente como lo sienten las demás personas. Y por eso no le molesta, ¿no? Entonces a eso se le llama el efecto Doppler. Ahora, cuando vemos un avión que está a 3.000 pies de altura, 5.000 pies, bastante alto, uno pensaría, pero si está tan alto, ¿cómo es posible que se pueda escuchar tan fuerte? Porque se escucha, ¿no? En toda la ciudad lo que vuela un avión. Porque los motores hacen un ruido y el efecto Doppler hace de que esa onda se expanda y llegue con más fuerza hacia donde estamos nosotros. Ahora imagínense un aeropuerto. Un aeropuerto, el avión se para y antes de despegar, el avión se frena, enciende sus motores al máximo mientras esté parado el avión, hasta que los motores empiecen a reaccionar con su máxima potencia. Y una vez que los motores han alcanzado su máxima potencia, sueltan el avión sus frenos y el avión empieza a correr. Y así pueden ahorrar pista. Pero ese proceso de casi un minuto que tiene el acelerar el motor y soltar el avión para que pueda despegar, genera una gran cantidad de ruido que empieza a propagarse. Por eso quienes viven cerca al aeropuerto pueden escuchar cuando un avión está despegando. ¿Sí? Incluso cuando despega se siente más fuerte todavía el sonido que cuando empieza a carretear para despegar. Porque el efecto Doppler es lo que ocasiona esa amplificación del sonido. Entonces, eso significa que, por una parte, los aeropuertos tienen que estar ubicados lejos de la ciudad. ¿Sí? Por ejemplo, el aeropuerto de Santa Cruz está bastante alejado de la ciudad, pero la mancha urbana va creciendo y ya está empezando a vivir gente cerca del aeropuerto, cosa que no debería ser así. En otros países, uno llega al aeropuerto internacional y para viajar a la ciudad necesita tomar un transporte de una hora y media en bus, y recién llega a la ciudad. O sea que las normas que establecen los gobiernos y la aeronáutica de aquellos países les obliga a que los aeropuertos se encuentren muy lejos
por el asunto de seguridad. Uno, contaminación por ruido, y dos, por evitar accidentes aéreos. Entonces, el aeropuerto no puede estar dentro de una ciudad, tiene que estar fuera y muy lejos. Si fuéramos más estrictos, el aeropuerto tendría que estar como de aquí a Punata, así de lejos. Sí, pero lo malo de Cochabamba es que ya está todo con gente, ¿no? Ya está todo poblado. No encuentras un lugar que esté completamente deshabitado, sino que ya está con gente. Había planes de construir el aeropuerto en San Benito, que era el lugar más ideal, bastante alejado de la ciudad. Pero hay pueblos como Punata y demás que ya tienen el tamaño incluso de Quillacollo, y no es posible ya construir un aeropuerto ahí por lo cerca que viven las personas, ¿no? Entonces, el aeropuerto está mal ubicado. Bien, vamos a hablar acerca de las barcazas. ¿Sí? Bien, a ver, Marcos, si les puedes leer las barcazas, por favor. Distingue las barcazas que transportan petróleo y los barcos tanque no plantean problemas de contaminación como tal, pero pueden ser causa de una contaminación del agua y de las costas, alcanzando proporciones desastrosas porque arrojan descuidadamente las aguas residuales, aguas negras y los productos de limpieza o en caso de derrames y colisiones. Bien, entonces las barcazas también contaminan del agua. Hay algunos de ustedes que conocen lo que es el trópico y tal vez deben conocer este famoso lugar que se llama Juscurrumi, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que hace unos 20 años ese lugar no era tan poblado. Sí era un poco conocido, pero no era tan poblado. Y era más verde y había más fauna de peces. Y era bonito sus playas, ¿no? Pero a medida que ha sido popular esa poza, ¿qué hace la gente? Bueno, se divierte, ¿no? Bueno, no sería malo eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace? Se baña, agarra shampoo, se empieza a enjuagarse, jabón, algunos con ace, y las aguas se han contaminado de tal forma que han empezado a morir peces y se han escapado, ¿no? Los peces. Y también ha empezado a aparecer basura, ¿no? Cuando uno va a ese lugar ya hay basura, el agua está ya turbio, con olor y cosas así, ¿no? Y la gente, bueno, agarra shampoo y sigue con shampoo todo, ¿no? Entonces es su costumbre, ¿no? Pero fíjense cómo abrir un lugar turístico ha ocasionado la contaminación del agua por los malos hábitos de higiene. Cuando uno viaja al lago Titicaca y va a esas islas, ¿no? En barcazas, y si uno es observador y se fija bien, va a notar que en el fondo del lago hay una gran cantidad de botellas, latas y demás basura tirada, hasta tal grado que se ha calificado al lago Titicaca como altamente contaminado. Entonces, ¿qué ha pasado? La misma gente, ese viaje turístico hace de que la gente con sus malos hábitos de tirar basura, pues lo haga. También hay las famosas islas flotantes, ¿no? Que se han vuelto también centros turísticos, y hay también restaurantes y cosas así, pero también que sigue esos mismos malos hábitos, donde desecha aguas residuales al mismo lago, tira basura al mismo lago. Muchas poblaciones también desembocan aguas hervidas al mismo lago, de tal forma de que es algo totalmente contaminado.
Entonces, las barcazas, aunque es un medio de transporte, pero sí ha logrado contaminar el lago Titicaca. Después ha habido problemas en el río Pilcomayo hace años y cosas así. Entonces, la idea es que un medio de transporte también genera contaminación. Han debido ver ustedes muchas veces que la gente que está en el auto convierte la ventana en basurero, ¿no? Algo no le sirve y lo tira directamente por la ventana. Y eso contamina los caminos y las carreteras. ¿Sí? Veamos este último más. Hablemos acerca de los ferrocarriles. A ver, Juan Carlos Burgor, léelo por favor. ¿Está ahí, Juan Carlos? Hola, Inge. Juan Carlos dijo, no lo escuché bien. Sí, Juan Carlos, tú por favor. Ok, ¿me escucha? Adelante, Juan Carlos. Los ferrocarriles debidamente conservados y operados producen algunas contaminaciones vibratoria, acústica y del agua por los residuos de las casas de máquinas, originándose por lo general las dos últimas en las áreas de los patios y las terminales. Los peligros prevenientes de los descarrilamientos de los vagones que contienen materiales inflamables, explosivas o corrosivas, especialmente donde las normas de mantenimiento de las vías dejan mucho que desear. Son un problema que se estudia seriamente para corregirlo. Bien, correcto, ¿no? Entonces el ferrocarril produce muy poca contaminación, pero el problema es lo acústico y lo vibratorio. Y también que puede contaminar el agua por los residuos propios de su funcionamiento. Pero al parecer han sido medios de transporte bastante ecológicos. También los motores diésel que tienen estos ferrocarriles son los que desprenden una cantidad de monóxido de carbono que puede contaminar el ambiente. Peor eran los trenes a vapor, porque quemaban mucha cantidad de combustible o de materia orgánica y producían monóxido de carbono, dióxido de carbono. Entonces contaminaban más, pero los motores diésel no emiten tanto, pero sí igual contaminan bastante, porque tienen motores grandes. Bien, en el caso de los oleoductos, no producen una amenaza ambiental, salvo de que estos se rompan y puedan derramar su producto. Pero mientras no pase esto, son bastante seguros. Y además las tuberías que se utilizan son bastante gruesas y apropiadas como para transportar líquidos peligrosos. Entonces es bueno concientizarnos en cuanto a los efectos que puede producir en el medio ambiente las modalidades de transporte que estemos escogiendo. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos organizar el planeamiento del transporte. Y esto tiene que ver con el asunto de la organización y toma de decisión. Vamos a ver el comité de la política y vamos a explicar un poco acerca de esto. A ver, vamos a pedir que... A ver, tú puedes leerlo, Ronald Zurita, por favor, Joaquira. Hola Inge, ¿me escucha? Sí, por favor. El Comité de la Política.
El comité de la política se debe componer por funcionarios elegidos o designados, tales como alcalde y el director de obras públicas. Este comité tomará decisiones básicas de la política y actúan como una junta directiva para el estudio. Decidirán sobre los aspectos de la generación del estudio, tal bien como las cuestiones claves de la naturaleza financiera y política. Bien. Entonces, dentro de este proceso de planificación del transporte urbano, no solo lo toma la decisión una persona, sino que se empiezan a formar comités o grupos de personas que trabajan para poder dar una solución a un problema o analizar, ¿sí? Y uno de estos es el comité de política. Entonces, este comité de política forman parte el alcalde y el director de obras públicas, que son funcionarios de la alcaldía. Entonces, ellos se encargan de tomar decisiones con todos los asuntos que tienen que ver con la política, ¿sí? Entonces, hay asuntos políticos, asuntos financieros que tienen que atenderse. Porque para poder construir algo, necesariamente se requiere el apoyo de otras personas, de dirigentes, sindicatos y demás cosas. Y eso requiere una administración del tipo político, ¿sí? No es que la palabra política siempre va a ser malo, algo sucio, corrompido, ¿no? Sino que nos referimos a que se necesita coordinar con las bases, con los sindicatos, con los dirigentes, con la gente, llegar a acuerdos, porque ahora con el asunto de las OTBs, cada OTB tiene fondos que están asignados para su propio beneficio de la comunidad. Y muchas veces se requiere que estos comunarios den una contraparte para la realización de un proyecto, se lleguen a acuerdos o simplemente se permita usar, dar cierto uso de suelo para un proyecto o una solución. Entonces necesita analizar desde el punto de vista político y llegar a acuerdos, concesiones, firmar cosas, documentos, compromisos y demás que envuelven todo el asunto político. Entonces, esa parte también es esencial a la manera de tomar decisiones y ejecutar también proyectos. Ahora, veamos lo que es el comité técnico. ¿Sí? A ver, Vanessa Zárate, por favor, ¿puedes leerlo? Sí, Inge, está bien. El comité técnico se deberá componer de los personales de la ingeniería y del planeamiento que son responsables de realizar el trabajo y de evaluar los aspectos técnicos del proyecto. Este grupo hará las evaluaciones y las comparaciones de costos necesarias para cada alternativa del proyecto y supervisará los detalles técnicos del proyecto entero. Típicamente, el comité técnico incluirá a los ingenieros de carreteras, de transportes y los ingenieros de tráfico, así como otros especialistas en el planeamiento urbano. Muy bien. Entonces, el comité técnico está compuesto de profesionales de la mención de vialidad que analizan detalles técnicos. Hay ingenieros de transportes, ingenieros en carreteras, ingenieros de tráfico y especialistas en lo que es el planeamiento urbano.
Entonces ellos empiezan a analizar los detalles y determinan si es factible la realización de un proyecto o no. Tal vez podemos imaginarnos, ¿no?, una solución, pero tenemos que ver si técnicamente es factible, si es posible realizar, ¿sí? Entonces, este comité técnico compuesto de estos profesionales analiza esta situación. Vamos a hablar sobre el comité consultivo ciudadano, de gran importancia. A ver, Gary, por favor, ¿puedes verlo? Godoy, Zapata. ¿Estás ahí, Gary? Vale, check. Ah, se me fue el audio. Dale, léelo, por favor. Ya. Hola. Dale, Gary. Oh, hola, se me fue el audio, Inge. Un momentito, por favor. Comité con... Ya, estás con problemas técnicos por la distancia. Wendy, ¿tú podrías leerlo, por favor? Anaí. Se desconectó. Elmer Tapia. Presente, Inge, disculpe, ¿cuál? ¿Se escucha? Perdón. Está marcado. Sí, adelante, por favor. Bueno, está bien. Comité Consultivo Ciudadano. El Comité Consultivo Ciudadano se deberá componer de una porción de la comunidad y puede incluir a los ciudadanos, representantes de los trabajadores, de los empresarios y de las mujeres, así como ciudadanos y miembros interesados de otros grupos de interés de comunidad. La función de este comité es expresar metas y objetivos de la comunidad, sugerir alternativas y reacciones a las alternativas propuestas. A través de esta estructura del comité se produce un diálogo abierto entre los encargados de la política, el personal técnico y la comunidad. Bien. Entonces, este comité ciudadano está compuesto de personas que viven en la comunidad, de representantes. Puede ser de trabajadores, empresarios, dirigentes, hombres, mujeres, personas que forman parte de los beneficiarios de un proyecto. Entonces, este comité generalmente lo que le interesa son los objetivos, perseguir los objetivos que benefician a su comunidad. Y también puede sugerir alternativas y también opinar sobre las alternativas que se están pensando plantear. Pocas palabras, refleja la voz o la opinión que tienen los beneficiarios. Entonces, con diálogo abierto entre el comité de política,
comité de técnico y la comunidad, se pueden llegar a acuerdos correctamente sin necesidad de ir a problemas sociales, ¿no? Ahora, generalmente cuando la gente no está de acuerdo en algo, hay problemas sociales, marchas, bloqueos y presión. Pero si estos tres comités funcionaran, podrían evitarse muchos problemas, como se dice. Bien. Vamos a ver ahora un nuevo tema. Vamos a hablar sobre la gestión del transporte público. Entonces, la planificación también tiene como objetivo gestionar el transporte público. Y vamos a ver en qué aspectos tiene que trabajar esto. Vamos a ver esta partecita de acá. A ver, Julio Takawa, por favor. ¿Puedes leerlo? Inge, ¿me escucha? Sí, adelante, por favor. Estos servicios se gestionan junto a una empresa concesionaria, las cuales realizan continuos estudios para mejorar el servicio, extender las líneas y nuevas zonas, etc. Algunas de las tareas que efectúan este concesionario son reformar las redes de líneas, mejorar las frecuencias de viajes, controlar los otros medios de transporte que operan en la ciudad, tales como el transporte escolar o las de autobuses turísticos. Establecer el precio de pasaje conjuntamente con el Departamento de Transporte Regional. Bien. Entonces, gracias por la lectura, Julio. Cuando hacemos esta gestión del transporte, nos estamos refiriendo de que este transporte tiene que ser, o bueno, cómo funciona el transporte tiene que ser gestionado, es decir, tiene que hacerse un seguimiento, un análisis, porque el transporte es algo dinámico, es algo que va creciendo, se va ampliando, no puede permanecer estático. Se tiene que pensar de que como es un medio necesario para la gente y es de uso común, todos utilizamos transporte de alguna forma y no podemos vivir sin transporte, necesita ir mejorando, no se puede quedar como siempre. Entonces, por lo general, lo que se hace es contratar una empresa que se dedique específicamente a controlar lo que es la seguridad, la eficacia y el alcance que tiene el transporte. Por ejemplo, algunas cosas que se pueden hacer, como vemos acá, es reformar la red de líneas. Es decir, que se puede ordenar por dónde van a circular algunas líneas o todas las líneas al final. Y también regular la frecuencia de los viajes. Ahora, en el caso del transporte público aquí en Cochabamba, se ha establecido que cada transporte por lo menos tiene que tener movilidades que pasan cada 15 minutos. ¿Sí? No pueden pasar después de 15 minutos. Y ustedes han debido ver que las líneas de transporte tienen su control en diferentes puntos y controlan hasta 2 minutos y segundos en cuanto están llegando, con el objetivo de que en el trayecto en cierto trayecto, el transporte esté garantizado cada 15 minutos para las personas. Entonces eso también está reglamentado y las empresas o los sindicatos del transporte tienen que cumplir. ¿Sí? También establece las tarifas del transporte escolar, de adulto mayor y otro tipo de cosas. Y también puede hacer un estudio de saber cuánto se puede elevar el pasaje
a lo que es justo, porque siendo realistas, los costos también de los lubricantes y otros servicios van incrementando a medida que pasa el tiempo, y es razonable que también el costo del transporte también se vaya incrementando, es lo justo. Pero ¿quién tiene que decidir eso? No solo los transportistas, sino tiene que haber un estudio previo, ¿sí? Donde se ve el costo de operación, y esta materia de transportes, junto con la materia de maquinaria y equipo de construcción de octavos, se combinan como para que se pueda establecer el costo de un pasaje, de una movilidad. Vamos a ir viendo más adelante al final cómo poder hacer esto, por lo menos tener una idea. Entonces a esto se refiere la gestión del transporte. Tiene que ser fiscalizado y mejorado, y si es posible mediante una empresa externa que solo se dedique a eso. Vamos a ver qué criterios se requieren para gestionar el transporte de una forma adecuada. El primer punto es la reorganización y mejora de servicios. A ver, Judith Sarabia, ¿puedes leerlo, por favor? SINGE, reorganización y mejora de servicios. En los estudios previos a la elaboración del plan de transporte, centra la reorganización y mejora de servicios en los siguientes puntos. Ampliación y creación de nuevos servicios en aquellas relaciones potenciales o socialmente interesantes. Prolongación de los horarios de los servicios. Coordinar los horarios de los diferentes servicios con el fin de mejorar las conexiones entre los mismos. Adaptación de la oferta a las variaciones horarias de la demanda. Bien, gracias, Judith, por la lectura. Entonces, un criterio donde puede empezar a trabajar la empresa gestora es en reorganizar y mejorar los servicios. Cuando hablamos de reorganizar, podríamos hablar de ampliación o incluso creación de nuevos criterios, ¿sí? En cuanto al sistema de transporte público, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto es de que en la mañana en las líneas de la zona sur especialmente, y también de la zona norte, algunas, pero mayormente es en la parte de la zona sur, en la mañana hacen un recorrido desde su parada en la zona sur hasta su parada en la zona norte, que es lejos, un gran recorrido. Pero una vez que pasa mediodía, ya no hacen ese recorrido, sino hacen lo que se llama tránsito. Es decir, que salen de su parada de la zona sur, llegan hasta un punto del mercado y luego hacen su retorno otra vez a la zona sur. Y otro grupo hacen su salida de la zona norte hacia el mismo punto del mercado y después hacen su retorno otra vez a la zona norte. Entonces están en tránsito, es decir, que simplemente hacen servicios de ida y de vuelta, pero ya no hacen el recorrido total. Entonces, ¿por qué se ha recurrido a esto? Porque muchas veces a esas horas la gente no tiene necesidad de trasladarse tan lejos, y si lo tuviera podría hacer un transbordo. Y eso ayuda, el hecho de que sea así, el tránsito, de que las personas puedan tener las movilidades a disposición, porque al tener recorridos más cortos, entonces hay una mayor disponibilidad de movilidad. Cuando uno está a las 5 o 6 de la tarde y necesita movilidad, no hay. Y si no hay, y si hubieran algunos, son totalmente llenos. No sé si alguien alguna vez ha ido a agarrar movilidad a la zona de la Barrientos y esquina Barzola, es una subidita. Ni bien llega una movilidad, la gente está amontonado, abren la puerta y se meten ahí como pescados, ¿no? Se quitonean, se empujan.
Así es agarrar el transporte público en la zona sur, ¿no? Empujarse, el más fuerte ahí entra adentro y el otro no, y cosas así. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, esto ha contribuido a que no ocurra algo así. Entonces, es mejor crear nuevos servicios o nuevas formas de ofrecer servicios a las personas. También la prolongación de los horarios, ¿sí? Aunque ahora estamos en pandemia, pero antes había transporte hasta las 11, aunque la gente pagaba más, pero había servicio de transporte, ¿sí? Y también el asunto de mejorar las conexiones, ¿sí? Que es también importante. A ver, alguien está haciendo ruido, no lo he identificado. Bien. Vamos a ir a este otro punto, racionalización de la red de transporte regular. A ver, ¿quién va a leer esto? Lila, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Yo lo puedo leer, Inge. Buenas tardes. Hola, léelo, pues, por favor. Las propuestas, racionalización de la red de transporte regular. Las propuestas en este sentido se efectúan en los estudios previos a la elaboración del plan de transportes son reordenar los servicios regulares más deficitarios, fomentar la creación de concesiones zonales que mejoren la cobertura, flexibilicen las condiciones de explotación y simplifiquen el mapa concesional. Establecimiento de un plan de financiación que incentive la creación de dichas concesiones. Articular los mecanismos legales necesarios para simplificar el mapa concesional. Unificación, modificación o rescate de concesiones, coordinación de servicios, prohibición de tránsitos, etc. Analizar la implantación de modalidades alternativas de servicios a la demanda de taxis, colectivos, etc. Bien, gracias por leerlo. Cuando hablamos de racionalización de la red de transporte, hablamos de que estos sistemas de transporte que estén disponibles puedan funcionar con mayor eficiencia y se puedan aprovechar mejor. Para eso es necesario reordenar, ¿sí? De acuerdo a las necesidades y requerimientos. Entonces, también es importante que la cobertura pueda ser más amplia. Es decir, que las líneas de transporte puedan ingresar y la misma comunidad puedan ofrecer ciertas facilidades. Me acuerdo que en una zona, a fin de que pudiera ingresar una nueva línea de transporte, porque la que había en aquel entonces bajaba del cerro, y Dios sabe cuándo llegaba, ¿no? A recoger a la gente que vivía abajo, y si bajaba lleno. Así que los vecinos se han organizado y han construido un puente de madera en una torrentera para que un taxi trufi pueda pasar por ahí y se cree una nueva línea. Entonces esa nueva línea ha facilitado bastante. Y de ahí ha entrado otro trufi, y al final hay por lo menos 3 líneas de transporte en ese lugar. De lo que había 1, ahora hay 3. Y es propia del lugar. En otro lugar, bastante ya alejado, ofrecía servicio simplemente un trufi. De ahí ha entrado un micro y los trufistas se han mojado y han querido
hacer problemas a la línea de micros. ¿Y qué ha pasado? Los vecinos se han empezado a organizar y han empezado a hacer problemas a los trufistas, ¿no? Y han advertido de que dejen tranquilo a la línea de micro, ¿no? Y de esa forma la línea ha empezado a funcionar en ese lugar. Entonces, de esa forma, esa línea de transporte ha surgido y ha habido un mejor servicio y mayor cobertura en esas zonas. Entonces, a veces se tiene que recurrir a cosas así para mejorar el servicio, ¿sí? Porque si simplemente se basa todo en el egoísmo o la falta de planificación, las cosas siempre van a funcionar más. Entonces, tienen que haber mecanismos también legales y necesarios para que se puedan racionalizar o conceder estas modificaciones, unificaciones, coordinación o hasta prohibiciones. Pero todo va con el objetivo de mejorar la cobertura y el servicio y se pueda cubrir la demanda y evitar de que haya déficit del sistema de transporte. Cuando hay déficit en el sistema de transporte es todo un problema. Llegas tarde, no hay progreso, no hay recursos, es todo un problema. ¿Sí? Incluso me acuerdo hace algún tiempo las líneas de Punata y de Clisa han empezado a ofrecer un servicio a los estudiantes de la Universidad de San Simón. Algunas materias en la universidad, el docente pasaba hasta 9:45 ahí en la Universidad de San Simón, y para irse a las 9:45 es todo un problema. Así que algunos micros de Punata y de Clisa se paraban ahí en una esquina de la universidad para esperar a los estudiantes que salían a esa hora. Y el micro se llenaba. Y ha resultado bien durante algún tiempo. ¿Sí? Entonces, esas son formas de servicios que se pueden coordinar con el objetivo de hacer el transporte más eficiente. Entonces, son pequeños ejemplos que la gente misma se ha dado, que han funcionado y han mejorado. Pero también se puede hacer todo desde un punto de vista legal y más amplio, de tal forma de que esto pueda beneficiar de mayor forma a la población. Santa Cruz ha empezado a ordenar su sistema de transporte y ha empezado a establecer paradas de auto. Entonces, allí hay lugares donde sí o sí el auto tiene que parar o puede parar, pero no es como acá donde uno puede parar donde quiere el auto y como el chofer necesita pasaje, entonces para donde sea, ¿no? Pero cuando quiere parar para dejar no quiere, pero cuando es para levantar para donde sea, ¿no? A media calle, a una cuadra, a media cuadra está parando y está levantando pasajeros por el asunto del pasaje. Pero en esta ciudad se ha empezado a reordenar y ahora hay paradas donde la gente espera y se sube. Entonces, ese es el camino correcto, ¿no? Que se tiene que seguir a fin de ordenar el tráfico vehicular. Bien, vamos a ver esto que es muy interesante, que tiene que ver con la coordinación de los modos de transporte. A ver, Peter Martínez, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? Sí, escucha, ¿no? Sí, adelante, por favor. Coordinación entre modos de transporte. Dentro de las medidas para mejorar la coordinación entre los distintos servicios existentes y futuros en los estudios previos a la elaboración del plan de transportes, destaca priorizar los servicios con mayor oferta, minimizar la competencia de servicios coincidentes, coordinar horarios, simplificar correspondencias y crear puntos de intercambio, fomentar la
percepción de red única por parte de los usuarios. ¿Listo, Inge? Correcto, ¿no? Gracias, Peter. Entonces, varios medios de transporte pueden coordinar a fin de lograr un mayor servicio. Imagínense, algunos de ustedes viven en el trópico y conocen bien esto. Cuando llega la flota o el minibús del trópico, o en lo que vengan, ¿no? Al final del trópico, por decir, salen a las 9, 10 de la noche, llevan a Cochabamba a las 4, 3, imagínense, de la mañana. Obviamente no hay transporte público normal a esa hora, pero sí en las paradas hay trufis, hay taxis y otras líneas de transporte que se dan modos para ofrecer servicio a las personas que están llegando. Entonces, es como si estuvieran coordinando, ¿sí? De bus ahora a micro o a trufi o a taxi, a fin de que el usuario pueda tener cobertura de servicio. Entonces, la idea es de que esas personas que están llegando se benefician y también se benefician los mismos transportistas porque tienen el pasaje o la renta asegurada. Entonces, coordinan con la llegada de estos. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno se viene de La Paz o de Oruro y va a La Paz, y generalmente las flotas salen a las 9 de acá y uno llega a las 3, 2 de la mañana a La Paz y el chofer lo tiene que echar de la flota. Y hay ciertos transportes que uno puede agarrar y lo pueden llevar a lugares donde prefiere o que pasan cerca. Entonces, la idea es de que esa coordinación que la misma gente por misma intuición hace, mejora el servicio. Pero si hablamos de una coordinación más grande, se pueden coordinar diferentes modos de transporte establecidos de tal forma de que las personas puedan tener un servicio que sea apropiado. Por ejemplo, algo estratégico es de que la mayoría de las líneas de transporte pasen por la terminal. ¿Por qué? Porque si alguien quiere viajar, necesita tener una línea de transporte que pase por la terminal, ¿sí? Y también si llega de la terminal, tiene que haber transporte que vaya a diferentes lugares. De la terminal hay transporte a Quillacollo, a Zacapa, a la zona norte y también a la zona sur. Entonces está conectado, hay cobertura de servicio. Entonces es necesario que haya coordinación, ¿no? Para que pueda haber mayor servicio a las demandas que requieren las personas. Bien, vamos a ver mejora de la competitividad de los servicios regulares. Esto es muy importante y este va a ser el último que vamos a leer. A ver, alguien que es bien listo para la lectura. A ver, ¿tú quieres leerlo, Iris, por favor? ¿Estás ahí? Escuchemos a alguien más. Sí, Inge, ¿me escucha? Ahora sí, escuchamos. Ya. En los estudios previos a la elaboración del plan de transporte se propone en este aspecto las siguientes líneas de acción. Reestructuración del sistema tarifario que debe componer. Fidelización de los viajeros mediante descuentos en los títulos multiviaje.
Optimización de los sistemas de venta. Modernización de los sistemas de expedición y control. Establecimiento de programas de renovación de las flotas y de modernización de las empresas. Potenciación de la imagen del sector, creación de una imagen de marca, promoción de una red única, mejora del equipamiento de paradas para una correcta identificación de las mismas, mejora de la información en las paradas, unificación de los sistemas de venta y cancelación, establecimiento de elementos de regulación que proporcionen prioridad al transporte público en los accesos a las zonas urbanas. Bien, gracias Iris por la lectura. Son 4 cosas básicas del asunto de competitividad. Primero, reestructuración del sistema tarifario, fidelización que sea transparente, que la gente no se sienta estafada, flexibilización, es decir, que sea fácil el obtener el servicio de compra de los pasajes, y también que podría ser moderno. Hay algunos países que utilizan como una especie de tarjeta, así como la de banco, donde tiene crédito cargado y simplemente pasan por el teleférico, por decir, lo hacen pasar y ya han comprado el pasaje. Imagínense el micro, ¿no? Subir con la tarjeta y luz verde, ya pase, ha pagado su pasaje, ¿no? Entonces eso ayudaría bastante, ¿sí? También habla de un programa de renovación de flotas y modernización de las empresas, es decir, que no tienen que seguir con el museo, ¿no?, de autos antiguos y ofrecer el servicio hasta que el auto ya no sirva. Y cuando ese auto no sirve, recién pasa a un sistema de transporte intercomunario, ¿no?, donde se destroza por completo el sistema de transporte o la movilidad. Y también otro es la potenciación de la imagen, es decir, dar publicidad, mejorar sus instalaciones y que parezca mejor. Y también hay que regular el servicio que da el público. Bien, jóvenes, ya es tiempo, quedamos aquí. Antes de terminar la evidencia, podemos sacar, por favor, si pueden prender sus cámaras rápidamente. Bien, gracias. Nos vemos la siguiente semana. No, el día viernes. ¿Listo? Nos vemos. Hasta luego, Inge. Chao, chao.